Habrá un día, un único día, en que todas las voces del mundo callarán, ningún argumento humano será aceptado, ninguna lágrima podrá convencer al juez, ningún arrepentimiento de última hora cambiará el veredicto final. Ese día no importará si fuiste rico o pobre en esta tierra, conocido por multitudes u olvidado por la mayoría. Solo importará una cosa, una única cosa: si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque cuando los cielos se cierren ceremonialmente y el gran trono blanco sea revelado, no habrá una segunda oportunidad. Esto no es solo una metáfora poética, es una realidad futura, espiritual y solemne. Y cada respiración que das ahora, cada día que amanece, te acerca un poco más a ella. Muchos se burlan de estas verdades, otros las ignoran deliberadamente, y tantos otros posponen la decisión más importante de sus vidas. Pero aquel que juzga con perfecta justicia no pospondrá su tiempo. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrió otro libro que es el de la vida, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta no es solo una profecía distante, es una convocatoria urgente para cada uno de nosotros hoy. Porque si este año fuera tu último año de vida, o si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿qué diría el libro de la vida acerca de ti? ¿Qué vería Dios en sus manos al buscar tu nombre? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el cielo tiene registros detallados? ¿Que existe un libro invisible a nuestros ojos humanos, pero perfectamente visible ante el trono eterno de Dios? Un libro donde los nombres no se escriben con tinta común, sino con las decisiones del corazón, con entregas sinceras, con arrepentimientos verdaderos y transformadores. El libro de la vida no registra nuestra apariencia exterior, solo la esencia de nuestro espíritu. No lista los miembros de denominaciones religiosas, sino los nombres de los hijos de Dios que verdaderamente han nacido de nuevo en espíritu y en verdad. Y si ese libro fuera abierto hoy, ¿qué revelaría sobre ti? La mayoría de las personas vive como si ese día del juicio final nunca fuera a llegar, como si Dios fuera solo un concepto abstracto, una idea distante. Pero el mismo Jesús que vino al mundo para salvar con amor incomparable será aquel que juzgará con justicia perfecta. Ante él no habrá defensa basada en méritos propios. No habrá apelación a otras instancias. El juez será el mismo Cordero de Dios que un día fue clavado en la cruz por nosotros. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Puedes sentir el peso y la seriedad de estas palabras, porque no se trata de defender una religión específica, se trata de nuestra eternidad. Y una eternidad fuera del libro de la vida es una eternidad separada de Dios. Y sin Dios no hay luz verdadera, solo queda oscuridad y una dolorosa separación. Muchos creen que el juicio final es algo distante, reservado para un día cualquiera, que parece nunca llegar en sus ocupadas agendas. Pero, ¿y si ese día fuera hoy? ¿Y si este fuera tu último amanecer en esta tierra? Habría un tiempo para un arrepentimiento genuino. ¿Qué sería recordado en el cielo acerca de ti? Las oraciones sinceras que hiciste y la vida que dedicaste a Él. O las incontables veces en que preferiste las ofertas pasajeras del mundo en 1900, lugar de su dulce presencia. El libro de la vida no acepta ediciones de última hora, registra las verdades espirituales de una vida, verdades que el tiempo no puede borrar. No se trata de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos, pues eso es imposible. Se trata de haber sido lavado y purificado.
no solo por nuestras buenas obras, sino por el sangre precioso de Jesús, no por mérito humano alguno, sino por la gracia maravillosa que nos fue ofrecida y que necesitamos recibir por la fe. Y el nombre que fue escrito allí por el dedo de Dios a través de nuestra fe en Cristo jamás será borrado, a menos que la propia persona, por una decisión consciente y continua, niegue esa fe con su vida y sus elecciones. Jesús dijo a sus discípulos: no se alegren de que los espíritus se sometan a ustedes, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Existe un silencio solemne en los cielos, que un día solo será roto cuando un nombre sea leído de aquel libro, que ese nombre sea el tuyo, que no haya duda, ni ausencia, ni un lamento tardío y sin esperanza. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunos nombres serán llamados con alegría y otros, tristemente, serán olvidados para siempre? Es porque el libro de la vida, como dijimos, no se escribe con tinta común. Es sellado por elecciones invisibles que hacemos aquí y ahora, por arrepentimientos genuinos que brotan de un corazón quebrantado, por entregas reales de nuestra voluntad a Dios. No guarda los títulos y aplausos que recibimos en la tierra, sino los corazones que se rindieron a Cristo en secreto, con sinceridad. Es allí donde están escritos los nombres de aquellos que, aun llorando en sus luchas, permanecieron fieles. De aquellos que, incluso en el aparente silencio de Dios, continuaron confiando en su amor y en sus promesas. Puedes haber sido ignorado aquí en la tierra. Puede que nunca hayas recibido aplausos o reconocimiento humano. Puedes haber sido abandonado, ridiculizado o incluso traicionado por aquellos en quienes confiabas. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, el cielo entero te conoce por tu nombre, y en aquel gran día el propio Señor Jesús te llamará en voz alta y clara: «Este es mío, Él está en el libro». Qué promesa maravillosa encontramos en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No esperes escuchar tu nombre ser llamado cuando ya sea demasiado tarde. Vive ahora, hoy, como alguien que ya ha sido llamado por Dios y que tiene la certeza de su salvación. Hay un dolor que no aparece en radiografías, pero que consume el alma por dentro. Es ese vacío que se instala cuando oras con fervor y aparentemente nada cambia. Cuando clamas a Dios, pero parece que el cielo ha cerrado sus ventanas para ti. Cuando todos a tu alrededor hablan de fe y milagros, pero sientes que estás perdiendo tu propia fe. Miras a los lados y parece que todos avanzan en sus vidas, mientras tú permaneces parado, estancado, esperando una respuesta que nunca llega. Te levantas temprano, te esfuerzas por hacer todo bien, pero el milagro que tanto necesitas no llega. Las cuentas se acumulan, el cuerpo siente el peso de los años y de las luchas, y el corazón, poco a poco, va callándose. Una tristeza silenciosa y persistente va apoderándose de todo, e incluso orar comienza a doler, a parecer una carga. Algunas noches, solo en tu habitación, te preguntas si Dios olvidó tu nombre. No porque dejaste de creer en Él, sino porque el tiempo de la espera está lastimando demasiado tu alma. Hay lágrimas que ya ni siquiera puedes derramar más. Parece que se secaron. Y hay promesas que escuchaste en el pasado y que ya ni mencionas en tus oraciones, quizás por temor a que se conviertan en motivo de burla o de aún más frustración. Es en ese lugar oscuro y solitario del alma donde muchos se rinden de soñar, se rinden de confiar, se rinden de orar, porque el alma cansada y herida comienza a creer la mentira de que quizás Dios realmente no va a responder, o peor, que Él nunca estuvo verdaderamente escuchando tus súplicas.
Pero lo que quizás no sepas o hayas olvidado es que en el aparente silencio de Dios, Él está preparando lo imposible para tu vida, y que muchas veces, antes de responder con milagros visibles, Dios responde con su presencia consoladora. Él entra con nosotros en el dolor, antes de cambiar completamente el escenario a nuestro alrededor. Él te sostiene en la oscuridad de la prueba, antes de encender la luz de la victoria. Hay personas que te miran y piensan que todo está bien. Creen que eres fuerte, que estás firme en la fe, que tienes convicción suficiente para incluso levantar a otros. Pero ellas no saben las innumerables veces que te acostaste en tu cama y pensaste en no querer levantarte más. De los días en que entraste al baño, solo, para poder llorar escondido, sin que nadie percibiera tu dolor. De las sonrisas que forzaste en tu rostro para no preocupar a las personas que amas. De los cultos o misas a los que asististe solo para disimular el vacío que sentías por dentro. Porque nadie realmente ve lo que sucede en la intimidad de tu habitación, entre tu almohada y Dios. Nadie oye los gritos silenciosos que sofocas, las oraciones que haces sin voz, solo con lágrimas sentidas. Y es exactamente ahí, en ese lugar de aparente debilidad y soledad, donde el enemigo de nuestras almas intenta actuar. Te susurra en la mente que Dios te abandonó, que Él responde a todos los demás, menos a ti, que orar es en vano, que creer es perder el tiempo. Y cuando empiezas a dudar del amor y el poder de Dios, casi gana la batalla por tu fe, porque lo que el diablo más desea no es destruir tu casa, tu trabajo o tu salud física, es matar tu fe. Porque si logra hacerte dejar de creer, todo lo demás en tu vida puede desmoronarse. Pero Dios conoce cada parte de tu ser. Él vio aquel día en que dijiste, entre lágrimas, Señor, no aguanto más. Y aún así, encontraste fuerzas para seguir caminando. Él vio cuando entregaste la última moneda que tenías, aún sin saber cómo pagarías las cuentas del día siguiente. Él te vio orando por los demás con compasión, incluso cuando tú mismo estabas quebrado por dentro. Y Él no se ha olvidado de nada de eso. Tu alma clama por una señal, ¿verdad? Algo que demuestre que Dios todavía te está escuchando. Algo pequeño, pero que te diga al corazón, todavía estoy aquí contigo. Y quizás este video, este mensaje que estás escuchando ahora, sea exactamente eso, porque no caíste por casualidad en este contenido. Estás escuchando estas palabras porque el cielo está respondiendo a tu clamor, de un modo que la lógica humana no siempre puede entender. Cuando los hombres callan, cuando las circunstancias parecen contrarias, Dios habla en códigos invisibles, en sensaciones de paz en el corazón, en escalofríos en el alma, en lágrimas de quebrantamiento que brotan de la nada. ¿Cuántas veces has pensado en tu corazón? Se habrá olvidado de mí. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. Él es el Dios de alianzas eternas, de promesas que no fallan. Y aun cuando dudas, Él permanece fiel, porque Él no ama como el hombre ama, de forma imperfecta e inconstante. Él ama con promesa, Él ama con eternidad. Y si Él prometió en su palabra que estaría contigo todos los días de tu vida, entonces puedes estar seguro, incluso en el silencio Él te está hablando y trabajando a tu favor. No estás solo en esta espera. Hay miles, quizás millones de personas alrededor del mundo que también lloran en silencio en sus habitaciones, que también oran y aparentemente no ven respuestas inmediatas, pero siguen creyendo, siguen perseverando. Y es por eso que hoy te invito a hacer algo simple, pero espiritualmente poderoso. Si alguna vez te has sentido así, esperando en el silencio de Dios, comenta aquí abajo, sé lo que es esperar en silencio, pero mi fe permanece.
Y si lo sientes en tu corazón, comparte este video con alguien que sabes que también ha sufrido o está sufriendo en silencio. Este comentario tuyo no es solo un texto en internet, es una oración escrita, una declaración pública de tu fe. Es una forma de decirle al mundo espiritual: todavía estoy aquí, todavía creo en mi Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo el tiempo parece alargarse, volverse más lento, cuando el dolor en nuestra alma es grande? Cómo cada segundo se transforma en una prueba para nuestra paciencia, cada nuevo amanecer un desafío a enfrentar, y cada noche una repetición del mismo vacío y la misma angustia. Quizás estés viviendo en este ciclo ahora, intentando ser fuerte para los demás, pero implosionando por dentro, intentando mantener la fe viva y encendida, mientras tu corazón sangra recuerdos de promesas que parecen no haberse cumplido. Pero hay algo que el cielo ve en ti que nadie más. Ve la fuerza de tu fidelidad silenciosa. Sí, porque seguir creyendo en Dios y en sus promesas cuando todo a tu alrededor dice no, cuando todas las circunstancias son contrarias, es una fe que el mundo materialista no reconoce, no valora, pero que los cielos celebran con alegría. Dios no mide tu fe solo por lo que sientes en tus momentos de fervor. Él la mide también por tu perseverancia cuando no sientes nada, pero eliges continuar. Y si sigues orando, incluso sin ver una respuesta inmediata, si sigues esperando en Dios, incluso sin señales visibles, entonces eres exactamente el tipo de persona a la que Dios se complace en honrar públicamente. No estás atrasado en tu jornada. Estás siendo moldeado, preparado por Él. Y hay un tiempo determinado en que el dolor se transforma en autoridad espiritual. El mundo puede no valorar este tipo de fe perseverante, pero el cielo mueve ángeles por causa de ella. Mientras muchos viven de apariencias y superficialidades, tú vives de raíces en profundas, raíces que están escondidas de los ojos humanos, sí, pero que están firmadas en la roca eterna, que es Cristo. Por eso, no te compares con los demás, no te apresures más allá del tiempo de Dios, y sobre todo, no desistas de tu fe. Porque cuando Dios finalmente rompa el silencio en tu vida, será de forma estruendosa y maravillosa. Él no llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Ella soñó que estaba ante un libro inmenso, cuyas páginas parecían hechas de pura luz. Alrededor, un silencio, absoluto y profundo, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Había miles y miles de nombres escritos allí. Algunos brillaban como oro puro, radiantes. Otros, sin embargo, estaban apagados, casi invisibles, como si estuvieran desapareciendo. Ella buscaba su propio nombre con una desesperación creciente, pero no lograba encontrarlo. Con cada hoja luminosa que se volteaba en su mente, el corazón latía más fuerte de angustia. De repente, una voz, que no era humana, pero llevaba el peso de la eternidad, dijo suavemente: lo que ha sido escrito aquí con base en la verdadera fe no puede ser borrado por manos humanas. Lo que quizás esté faltando no es tinta en el libro, sino arrepentimiento genuino en el corazón. Ella cayó de rodillas en su sueño, profundamente conmovida. Intentó recordar si se había desviado de los caminos de Dios, si se había callado cuando Él hablaba a su corazón, si había dejado para después aquello que debía hacerse ahora. Entonces percibió con claridad: no, estaba ni en el cielo ni en la tierra. Estaba en un espacio simbólico entre el tiempo y el juicio, el lugar donde el alma o despierta para Dios o se pierde en su propia elección, donde ya no hay más excusas, donde nada material puede ser comprado, donde solo existe la verdad desnuda y cruda ante Dios. Se despertó de aquel sueño llorando, y en aquel llanto había algo que nunca había sentido antes con tanta intensidad: temor. No el miedo que paraliza, sino el temor santo, reverente a Dios. El
tipo de temor que despierta a quien vive en el piloto automático de la religiosidad. Se levantó de la cama diferente esa mañana. Sabía en su interior que el tiempo de la distracción y la superficialidad en su vida había terminado, que las palabras que había oído en sueño eran reales y urgentes, que su nombre necesitaba estar claramente escrito y brillante en aquel libro, que nada más en esta vida importaba tanto como eso. Y entonces, buscando la palabra, leyó, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Este versículo la cortó por dentro como una espada, pero paradójicamente también la encendió por fuera con un nuevo fervor, porque ahora no quería solo existir en este mundo. Quería tener su nombre escrito, grabado, confirmado, no en la memoria pasajera de los hombres, sino en el corazón eterno de Dios, en aquel paisaje desértico de la vida, donde el alma humana a menudo parece resecarse por la falta de la presencia de Dios. Un viejo carpintero caminaba en silencio, sosteniendo en sus manos callosas un libro antiguo, de tapa sencilla, pero que parecía pulsar con vida. Él no vendía nada, no gritaba promesas de prosperidad fácil, simplemente andaba humildemente entre los que sufrían, deteniéndose de vez en cuando ante alguien que lloraba en silencio, consumido por el dolor. Y, sin decir una sola palabra, simplemente dejaba el libro abierto al lado de la persona abatida y seguía su camino. Pocos se atrevían a tocar aquel libro. Menos aún, inicialmente, lograban leer sus palabras con el corazón. Pero los pocos que, movidos por una necesidad inexplicable, abrían aquel libro, aún sin entenderlo todo de inmediato, sentían algo diferente suceder dentro de ellos. No era magia, era como si las letras de aquellas páginas llamaran sus nombres, como si aquella historia sagrada, escrita hacía milenios, hubiera sido cosida con sus propias lágrimas y esperanzas. Una mujer lo observaba de lejos. Sus ojos, cansados de tantas esperas frustradas y promesas incumplidas, se habían cerrado a la esperanza hacía mucho tiempo. Veía al carpintero acercarse lentamente, pero no se movía, atrapada en su propio dolor. Su pecho le dolía y un pensamiento resonaba. ¿De qué sirve otra promesa, si todas las demás que escuché murieron en la orilla de la realidad? Pero cuando él se detuvo silenciosamente ante ella, algo extraño e inesperado sucedió. El tiempo alrededor pareció silenciarse, y cuando él dejó el libro sobre una piedra a su lado por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió rabia, ni el dolor habitual de la desesperanza, solo sed, una sed profunda y diferente, sed de respuestas verdaderas, sed de nuevos comienzos, sed de verdad. Y mientras sus dedos temblorosos se acercaban a la tapa gastada de aquel libro, sintió un calor suave subir por sus manos. Un nombre le vino a la mente, no el nombre del carpintero, sino el suyo, como si alguien directamente del cielo dijera con ternura: «Aún te veo. No, me he olvidado de ti». Fue allí, en ese instante, que ella percibió. Aquel libro no era común. Era el salmo del alma cansada. Era el llamado silencioso para quien ya había desistido de escuchar la voz de Dios. Era el sonido suave del cielo para los olvidados y quebrantados de la tierra. Y en sus páginas había letras que parecían susurrar directamente a su corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. En los días siguientes, la mujer regresaba todos los días al mismo lugar sencillo donde el libro reposaba. No hablaba con nadie, solo leía. Sus lágrimas ahora corrían sin esfuerzo, no ya de tristeza profunda, sino de una extraña y suave limpieza que brotaba de adentro hacia afuera. Con cada página que pasaba, encontraba ecos de sus propios dolores. Sí,
pero también semillas de promesas divinas que nunca había escuchado o comprendido con tanta atención antes. Lo que antes en su vida parecía ser el silencio absoluto de Dios, ahora sonaba en su espíritu como susurros divinos de amor, envueltos en una ternura imposible de explicar con palabras humanas. Era como si aquellas palabras sagradas hubieran sido escritas por el propio dedo de Dios, con una tinta hecha de compasión y eternidad. Una noche se quedó dormida allí mismo, al lado del libro, bajo el sereno de la noche, y en sueño se vio rodeada de multitudes invisibles, rostros de personas de todas las épocas que también habían sufrido, llorado y esperado en Dios. Cada una de ellas sostenía un libro similar en sus manos, pero todos los libros, de alguna forma misteriosa, contaban la misma y única historia, la historia de un amor divino que no se olvida de nadie, que busca incansablemente cada alma perdida. El carpintero estaba allí en su sueño, de pie sobre una suave colina, mirando cada rostro con una expresión indescriptible de misericordia y firmeza. Él no decía, vuelve a mí, no ordenaba, cree ahora. Él solo miraba, como quien ya sabía exactamente lo que cada corazón allí presente necesitaba para reconstruirse, para ser sanado, para encontrar el camino de regreso. Se despertó con un versículo grabado en su espíritu, como si hubiera sido impreso allí por el propio cielo. Un versículo que no recordaba haber leído antes con tanta claridad. Era como si Dios le hubiera dado una clave personal. Yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:9-10, adaptado. Desde aquel día en adelante, ella comenzó a hablar, no con gran elocuencia o discursos preparados, sino con una sinceridad que venía del corazón. Contaba a otros sobre el carpintero y el libro, sobre el silencio de Dios, que en realidad sanaba más que 1000 palabras humanas, sobre la esperanza que puede florecer incluso en el suelo más seco del alma. Y, en su voz, había algo nuevo, algo diferente. Una autoridad espiritual nacida del dolor atravesado con fe, una fe construida sobre las ruinas de sus propias expectativas y una paz interior que había sido sellada por el toque invisible, pero real, de Dios. El carpintero no volvió a aquella aldea de la forma en que apareció antes, pero el libro permaneció allí, sobre la piedra. Y extrañamente comenzó a brillar con una luz más intensa para aquellos que más lloraban, para los más quebrantados. Parecía que el dolor sincero activaba las páginas de aquel libro, como si el sufrimiento humano afinara los ojos del alma para ver lo divino. Los que reían fuerte, los autosuficientes, generalmente no veían nada especial allí, pero los quebrantados de corazón, los silenciosos en su dolor, los olvidados por el mundo, esos veían luz. La mujer, ahora transformada por la gracia, comenzó a sentarse humildemente al lado de los que llegaban, sin prisa, sin discursos religiosos. Simplemente abría el libro y dejaba que él mismo hablara al corazón de cada uno. A veces, una sola frase de aquellas páginas bastaba. En otras ocasiones, bastaba el simple toque en la tapa gastada del libro. Y muchos regresaban días después con los ojos menos pesados, con la respiración más ligera, con un nuevo brillo de esperanza. No sabían explicar bien lo que había sucedido, solo decían, algo aquí me llamó por mi nombre. En uno de esos días, un joven se acercó a aquel lugar. Sus ojos no lloraban, pero estaban opacos, sin vida. Llevaba un orgullo disfrazado de fuerza aparente y un cansancio profundo escondido bajo sonrisas mecánicas y forzadas. Se sentó desconfiado, observando, cuando la mujer le ofreció el libro con una sonrisa gentil. Él lo rechazó con un gesto de desdén, pero antes de irse se dio la vuelta y preguntó con voz áspera, ¿este libro qué resuelve en la vida de alguien? Y ella respondió con voz mansa, llena de compasión,
Él no resuelve problemas como por arte de magia, hijo mío. Él revela quién eres de verdad, y revela quién nunca dejó de amarte, incluso cuando te olvidaste de Él. El joven se fue ese día aparentemente intacto, pero a la madrugada siguiente regresó, solo, sentado en la misma piedra, sin decir nada. Tocó el libro con manos temblorosas, y al abrir la primera página, encontró un versículo que parecía estar esperándolo desde siempre. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Allí, en total silencio, bajo la luz de la luna, comenzó una historia completamente nueva para aquel joven. Una historia no de religión, sino de un reencuentro personal con Dios. La historia de un corazón que finalmente entendió. El silencio de Dios nunca fue ausencia, era una invitación amorosa para algo más profundo. No hay truenos espectaculares, ni manifestaciones grandiosas y visibles para todos, pero hay un estremecimiento interno, una convicción que nace en el alma cuando el cielo decide descender y tocar un corazón. El joven, ahora presente todos los días en aquel lugar, ya no necesitaba largas explicaciones teológicas, necesitaba presencia, de la presencia de Dios y de la comunión con otros que también lo buscaban. La mujer tampoco buscaba ya respuestas listas para todas sus dudas. Su mayor placer ahora era observar a los que tocaban el libro y sin que se dijera una sola palabra, comprendían en su espíritu que estaban ante algo eterno, sagrado. El carpintero nunca más regresó físicamente a aquel lugar, pero la pequeña colina donde él había aparecido por primera vez se había convertido en un lugar sagrado. No porque alguien lo declaró así oficialmente, sino porque lágrimas verdaderas de arrepentimiento y gratitud habían regado abundantemente aquel suelo. Y lágrimas sinceras ante Dios abren portales espirituales que ni siquiera las oraciones más elocuentes y elaboradas logran mover. Una tarde, el cielo sobre el valle se oscureció repentinamente. Las nubes densas y oscuras no traían una sensación de miedo, sino un tipo diferente de reverencia, de temor santo. Un silencio profundo se apoderó del ambiente. Todos los que estaban alrededor del libro dejaron de hablar, de moverse. El libro, que hasta entonces reposaba tranquilamente sobre la piedra, giró sus páginas solo, como si una brisa celestial lo hojeara. Se detuvo en un salmo específico, y como si una voz invisible pero poderosa estuviera allí. Todos los presentes escucharon en su espíritu, no con los oídos físicos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmos 24:7. En ese instante, varias personas comenzaron a caer de rodillas sobre la hierba, no por una emoción superficial o pasajera, sino por una profunda conciencia de la santidad de Dios. El Rey estaba allí, no en carne y hueso, visible a los ojos, sino en gloria y poder espirituales. No para ser tocado con manos humanas, sino para ser recibido con un corazón rendido. Y en ese ambiente cargado de la presencia divina, una verdad fue susurrada en muchos corazones al mismo tiempo. Hay milagros que no se explican con la lógica humana, solo se reciben con humildad cuando se entrega todo a Dios. Una señora de cabellos blancos, que permanecía allí en oración silenciosa desde hacía semanas, se levantó con los ojos anegados en lágrimas de adoración. Siempre fue conocida en su pequeña comunidad por su fe discreta, pero absolutamente inquebrantable. Con pasos lentos pero firmes, se acercó al libro y, sin dudar un segundo, lo levantó por encima de su cabeza. No como un mero símbolo religioso, sino como un acto de total entrega y rendición a Dios. Y con una voz que no parecía venir de su frágil garganta, sino de la eternidad que habitaba dentro de ella, dijo con convicción: Él está aquí, y Él aún escribe nombres en el libro de la vida.
Hubo un silencio que duró solo unos segundos, pero que pareció una eternidad. Después, un llanto colectivo y reverente se levantó entre todos los presentes. Era el llanto de los que esperaron algo de Dios durante años y finalmente sintieron en sus almas que habían sido vistos por Él, no olvidados, no ignorados en su dolor, sino recordados con amor por el cielo. Cada persona en aquel monte espiritual improvisado recibió algo diferente y personal de Dios ese día. Uno sintió una curación física instantánea, otro, una paz inexplicable que inundó su alma. Muchos recibieron una dirección clara para sus vidas, pero todos, sin excepción, percibieron que aquella visitación divina no era para mero espectáculo o entretenimiento religioso, sino para una decisión profunda y personal. Porque cuando el Rey de la Gloria entra en un ambiente, o te rindes completamente a Él, o lamentablemente endureces aún más tu corazón. Y en aquel lugar bendito, muchos corazones de piedra fueron quebrantados con un toque suave de la gracia, y las almas sedientas bebieron abundantemente de aquello que el dinero no puede comprar, la gracia salvadora de Jesús. Si Dios te habló profundamente a través de este mensaje y de esta historia, dale me gusta a este video ahora. Y más importante, compártelo con alguien que conoces que quizás esté desistiendo de vivir, perdiendo las esperanzas. Tu clic, tu compartir, puede ser la respuesta de una oración en la vida de esa persona. Y comenta aquí abajo con fe: escuché la voz de Dios incluso en el silencio de mi lucha. Alrededor de aquel monte simbólico, donde antes solo había soledad, silencio y dolor, comenzaron a surgir señales visibles de vida nueva. No solo flores físicas brotando en la hierba, sino profundos movimientos internos en los corazones de las personas. Era como si cada una de ellas hubiera recibido una respuesta personal de Dios, no necesariamente en palabras audibles, sino en certezas inexplicables que aquietaban el alma. Un joven que estaba allí desde el inicio de aquella experiencia, pero que no había tenido el valor de abrir el libro o de exponerse, finalmente se acercó. Había perdido todo en su vida: familia, sueños, incluso su identidad. Pero en aquel momento ya no buscaba explicaciones lógicas para su sufrimiento. Solo quería escuchar, quizás por última vez, si Dios todavía hablaba a los corazones quebrantados. Y cuando sus manos finalmente tocaron la tapa de aquel libro simple, un viento suave sopló sobre el lugar, y una frase poderosa resonó dentro de él, no a través de sus oídos, sino directamente en su alma: Hijo mío, yo nunca dejé de buscarte. El llanto de aquel joven fue tan profundo, tan cargado de años de dolor reprimido, que los que estaban cerca no resistieron y comenzaron a llorar con él. Cada lágrima era como un bautismo de renacimiento. Cada sollozo, una oración que atravesaba los cielos y tocaba el corazón de Dios. La mujer que había encontrado el libro en aquellos días anteriores y que ahora servía de instrumento allí, se acercó a él, no como una maestra o líder espiritual, sino como una hermana en Cristo. Suavemente puso la mano en su hombro y susurró con ternura: Él te conoce por tu nombre. Y en aquel instante sagrado, un nuevo sonido surgió entre ellos, no un sonido venido de los cielos, sino de los corazones quebrantados y ahora rendidos. Un sonido que no se oye con los oídos físicos, sino con el espíritu. Era el sonido de la gracia de Dios siendo plenamente aceptada. Era el sonido del arrepentimiento genuino siendo acogido por el Padre. Era el sonido de la eternidad invadiendo el tiempo presente. Entonces, el carpintero, figura simbólica de Jesús, pareció descender de la colina en espíritu. Ya no había solo multitudes invisibles alrededor. Ahora eran personas reales, con nombres, con dolores conocidos, con historias de vida entrelazadas por la experiencia común de la búsqueda de Dios.
Él caminaba espiritualmente entre ellas, no para curar todas las heridas visibles de inmediato, sino para tocar lo que era invisible a los ojos humanos. El espíritu cansado, el corazón que se había sentido rechazado, el alma que ya no esperaba ningún consuelo. Y cada vez que sus ojos espirituales encontraban los ojos del alma de alguien, no era juicio lo que brotaba, sino redención y aceptación. Era como si cada error cometido en el pasado tuviera un contrapunto perfecto en su compasión infinita. Como si cada abismo de desesperación en la vida de alguien ganara un puente seguro, hecho de pura misericordia. Él no preguntaba lo que las personas habían hecho mal, simplemente se detenía por un momento al lado de cada una y dejaba que su simple presencia dijera todo lo que necesitaba ser dicho. Y fue allí, en medio de aquel pueblo restaurado por la gracia, donde una mujer anciana se levantó con dificultad. Durante décadas había callado en su comunidad, pensando que su oración simple y humilde no pasaba del techo, que no tenía valor. Pero ella miró al cielo en ese momento y por primera vez en mucho tiempo abrió la boca para decir algo más fuerte y más profundo que cualquier clamor o petición. Gracias, mi Dios. Y esa única palabra, simple y pequeña, resonó como un trueno en el mundo espiritual. Era la señal de que la fe de aquella mujer finalmente había vencido el silencio de la duda y la inseguridad. Era el testimonio vivo de que no toda espera en Dios es en vano. Cuando ella terminó de hablar, lágrimas de gratitud rodaban por los rostros de todos alrededor. Pero no eran lágrimas de dolor o tristeza. Eran lágrimas de quien, aun sin haber visto todos los milagros que esperaba en vida, sabía con certeza que Dios nunca había dejado de actuar en secreto. El carpintero, como figura central de aquella experiencia, desapareció de la vista de la aldea tan silenciosamente como había llegado. Pero lo que quedó allí no fue el vacío de su ausencia. Quedaron marcas profundas de su paso, marcas que no podían ser borradas por la rutina ni explicadas por la lógica humana. La mujer que fue una de las primeras en ser tocada continuaba regresando a aquel mismo lugar, ya no para esperar milagros espectaculares, sino para simplemente recordar que ya había sido tocada por la eternidad. Ahora era ella quien, con sabiduría y amor, dejaba libros de la palabra, abiertos para otros que llegaban sedientos. Se convirtió en el tipo de persona que escucha más con el corazón que con los oídos, que responde con gestos de bondad y que abraza con palabras cargadas de consuelo divino. El dolor que antes la callaba y aprisionaba, ahora era su lenguaje más profundo de empatía y compasión por los demás. Y lo que antes parecía haber sido solo una larga y dolorosa estación de espera en su vida, se reveló como el verdadero inicio de su misión y propósito en Dios. A lo lejos, otra alma quebrantada llegaba a aquel lugar. Se sentaba donde la primera mujer solía sentarse en su angustia. Lloraba como ella un día también había llorado. Y la mujer ahora sabía exactamente qué hacer. No predicaba largos sermones, no forzaba la fe en nadie, simplemente dejaba el libro de la palabra abierto al alcance de aquella persona y caminaba en silencio, orando en su corazón, porque a veces el gesto más poderoso de amor y fe no es la palabra hablada con elocuencia, sino la esperanza silenciosamente dejada al alcance de quien la necesita. Y allí, bajo el mismo cielo donde tantas veces había cuestionado a Dios en su dolor, ahora comprendía con claridad. Las preguntas difíciles de la vida no desaparecieron todas, pero la presencia constante de Dios había llenado todo el espacio vacío que existía entre ellas. Algunos comenzaron a llamar a aquel lugar el Valle de la Palabra Silenciosa, no porque allí no se hablara de la palabra de Dios, sino porque allí se aprendía a escucharlo principalmente con el espíritu,
en el silencio del corazón. No había líderes religiosos prominentes, ni altares suntuosos, ni grandes multitudes buscando espectáculos. Solo había gente herida, siendo sanada lentamente, día tras día, por una presencia divina que no gritaba para ser notada. Simplemente permanecía fielmente al lado de quien la buscaba. Aquella mujer, antes olvidada incluso por sí misma en su dolor, se convirtió en un puente de esperanza para muchos. Nunca usó su propio nombre para promoverse. Decía solo con simplicidad: yo fui vista por él. Y esa frase sencilla llevaba más fe y poder que muchos sermones elaborados. La gente venía de lejos, no necesariamente para encontrarla a ella, sino para encontrar en aquel lugar la misma mirada de compasión divina que un día la había levantado del suelo. En aquel ambiente sin focos, sin búsqueda de reconocimiento humano, Dios se revelaba de forma íntima y personal. No como un trueno distante y aterrador, sino como un susurro persistente de amor que atravesaba las barreras de la desesperación humana. Los que allí llegaban buscando respuestas rápidas para sus problemas, a menudo salían con algo aún mayor y más valioso: consuelo divino. No el consuelo superficial que solo elimina el dolor por un momento, sino aquel consuelo profundo que camina a nuestro lado a través de él, sin prisa por terminar, sin presión por resultados inmediatos, pero con una profundidad que sana el alma. La mujer comprendía entonces, en 1900, su corazón, que el mayor milagro de Dios en nuestras vidas no es necesariamente una vida completamente exenta de sufrimiento, sino una vida donde incluso el sufrimiento se convierte en un instrumento de redención, de crecimiento espiritual y de mayor intimidad con Él. Algunos días después, un hombre llegó al valle. Tenía los hombros encorvados por el peso de la vida y la mirada perdida en el horizonte, como quien ya había sepultado toda su esperanza hacía mucho tiempo. No dijo su nombre a nadie. No explicó el origen de su dolor profundo. Simplemente se sentó cerca de la piedra donde el libro de la palabra reposaba, como si aquel lugar sencillo fuera su último refugio en este mundo. La mujer lo observó de lejos, en silencio. No le ofreció respuestas preparadas, ni falsas promesas de un futuro sin luchas. Simplemente, con un gesto de amor, dejó una hoja del libro abierta ante él, marcada por un versículo que decía: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Jeremías 31:3. Él leyó y lloró, no fuerte, no de forma desesperada. Lloró como quien siente un alivio indescriptible por, al fin, haber sido encontrado en su dolor más secreto. Y allí, entre lágrimas silenciosas y la quietud de aquel lugar, algo se rompió dentro de él, y algo nuevo, una pequeña llama de fe, se encendió. Por primera vez en años, él oró. No pidió nada específico. Solo pudo decir, con la voz quebrada: «Dios mío, estoy aquí». Y fue suficiente, porque en aquel valle, donde el cielo parecía tocar la tierra de forma especial, bastaba ser totalmente honesto ante Dios para que algo poderoso se moviera en el mundo invisible. El tiempo pasó, pero el valle no perdió su fuerza espiritual. Muchos llegaron allí completamente quebrados por la vida y salieron enteros, restaurados, no porque el mundo a su alrededor cambió mágicamente, sino porque sus corazones aprendieron a escuchar la voz de Dios, incluso en el silencio más profundo de sus pruebas. Y allí estaba ella, la mujer, que antes era definida solo por su larga espera, ahora viviendo en plenitud y paz, sin necesitar ya respuestas perfectas para todas sus preguntas. El libro continuaba sobre la piedra, siempre abierto. Sus páginas ya no estaban limpias e intocadas. Estaban marcadas por dedos cansados, por lágrimas de arrepentimiento y de gratitud, y por manos temblorosas que se atrevieron a creer de nuevo en la bondad de Dios. Y eso era lo que lo hacía tan sagrado.
no la tinta y el papel en sí, sino los innumerables testimonios de vidas transformadas que él representaba. En la última página de aquel libro, alguien, con una caligrafía vacilante, pero llena de esperanza, había escrito: «Si has llegado hasta aquí, es porque aún hay tiempo». Y esa frase simple se convirtió en un eco en el corazón de todos los que se acercaban a aquel lugar. Porque, en el fondo, lo que todos realmente buscaban allí no era una explicación teológica compleja para su sufrimiento, sino la certeza reconfortante de que no era demasiado tarde para volver a empezar. La certeza de que el cielo aún responde a las oraciones sinceras, de que el nombre de cada uno de ellos aún puede ser leído con amor en el libro de la vida. Y ahora te pregunto, con todo el peso de la eternidad y con todo el amor de Cristo en mi corazón, si hoy fuera el día en que los cielos se cerraran para siempre y el libro de la vida fuera abierto, ¿estaría tu nombre escrito allí?